Importantísimo. Eso también se dio cuando estuvo el ingeniero Gonzalo, ¿no? El programa. Bueno, ahí está. Apiraiguazú en vivo. Ahí lo tenemos. Más de un rato vamos a disfrutar de la música autóctona. Ahí lo tenemos a Piraiguazú, a la cabeza de nuestra tetara, Filomena 5. Ahí está. Gracias también. Imagínense que esto es historia, esto es algo interesante. Muy bien. Tenemos también al Centro de Educación Alternativa, el CEA Tataende, a la cabeza de la licenciada Silvia Estrada, profe Hermógenes Espinosa, el plantel docente del CEA Tataende también. Imagínense, observen ese estandarte único, interesante. Gracias por participar a los colegas del CEA Tataende, siendo partícipe también. Viene el movimiento MOMIN de mujeres indígenas del mundo. Aquí también se están desarrollando los diferentes cursos de chocolatería, de gastronomía, de repostería. Un fuerte aplauso. Ahí está. A la licenciada agradecerle por ser partícipe, MOMIN presente en este día importantísimo. Ahora sí, hace el ingreso del ámbito de la salud a la universidad. Agradecerle a la universidad, por supuesto, Gabriel René Moreno. Imagínense, a la Facultad de Ciencia Farmacéutica y Bioquímica, carrera de farmacia, extensión EI. Gracias a la coordinación también ellos están presentes hoy día. Ahí lo tenemos a los personeros de la salud, que es importantísimo. Agradecerle por su participación en este día importantísimo. ¡Fuerte aplauso! Muchas felicidades, agradecerle al personal, a este equipo que están apoyando. Hace el ingreso el equipo Juventus de la comunidad de Iztapalapa. Ahí está el único equipo, ¿no? Quiere ser campeón en esta gestión. Ahí está, un fuerte aplauso. Bueno, ¿dónde está el director técnico, Rogelio? Bueno, ahí lo tenemos entonces a Juventus. Muy bien. Señoras y señores, de esta manera estamos llegando a la parte